el pensamiento más contemporáneo esas ideas de la modernidad. ¿Está? Y ustedes me van a ayudar, porque ustedes escucharon esa clase, ¿no? ¿Por qué no contestan? ¿Qué les pasa? Modernidad. Habíamos dicho que era el periodo que abarcaba de dónde a dónde. Bien, por ahí va. Del Renacimiento, eso me gusta, hasta fines del XVIII, pero el siglo XIX, ¿hay alguien que tiene un marcador que funcione? El siglo XIX tiene una característica que es el positivismo, que es en cierto modo cómo se consolidan esas ideas modernas. ¿Cuál era la característica central de la modernidad? No tengan miedo, a lo sumo nos vamos a reír si alguien... ¿Qué otra cosa? Nada. ¿Cómo era? La reforma religiosa. Eso es un antecedente. ¿Y por qué era importante la reforma religiosa que se da en el Renacimiento? Porque tiene que ver con el fin de una etapa oscura del conocimiento, si se le puede llamar, a una época en la que comienza a darse lugar a los avances de la ciencia. ¿Pero qué tiene que ver la reforma religiosa con eso? Con el criterio de verdad. Excelente, porque la reforma religiosa lo que hace es discutir el criterio de verdad. El criterio de verdad es el Papa, son las Sagradas Escrituras, es la filosofía aristotélica tomista. En cambio, la modernidad, ¿qué va a decir? ¿Es quién el criterio de verdad? La libre interpretación, digamos. Ok, y para libre interpretar, ¿qué necesito yo? La razón. Pero miren qué grupo fantástico. Bueno. O sea, una característica es como ustedes dijeron, cae el sistema medieval y cuando cae un modo de producción, caen las ideas que lo explican. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, con esta revolución burguesa que va a dar origen a la modernidad, empieza también, alguien dijo por ahí, hay muchos descubrimientos de la ciencia. ¿Sí? ¿Y con qué se hace ciencia? Mirá qué pregunta más rara. ¿Con? Sí. Con la razón. Con la razón, con el conocimiento. Muy bien, porque si no me van a decir con la cabeza. Que también es con la cabeza. Entonces, la importancia de las ciencias, la importancia de la razón y la importancia del sujeto, del hombre, que va a ser concebido como un sujeto racional, donde yo siempre digo es un sujeto donde tengo que dejar de lado sentimientos, sensaciones, porque todo eso son como lastres, como que le impiden a la razón, ¿sí? Yo siempre digo, la escuela, y les vuelvo a repetir, la universidad también, parece trabajar con un estudiante sin cuerpo. ¿Sí o no? Y el estudiante no solo tiene un cuerpo, sino que es un cuerpo. ¿Sí? Y nuestro cuerpo expresa también. Pero la modernidad es obvio que tenía que reivindicar a la razón. No puedo así, necesito que me presten. Y si tienen, porque yo sé que ustedes tienen un borrador también. ¿Tienen? Sí, tienen. ¿Cómo que no? Son profesores. Pasalo por acá. ¿Tenés borrador también? Qué mal. Sí, no te preocupes que eso tengo. Muchas gracias. Haceme acordar que te devuelva, que es un montón. De todos Profesor, colores. ¿qué sos?
biológica. Me prestaste 5. Hola, Fanny. Para estos dos que no funcionan. Un gusto. Este sujeto racional, y además, en la medida en que la fe, lo más importante en este momento, es reivindicar la razón, el criterio de verdad, es indudable que lo que se trata también es de que haya leyes racionales universales en 3 esferas importantísimas. ¿Me siguen? Sí. Entonces, leyes racionales universales. Porque si es una ley es universal, ¿no es cierto? Muy bien. ¿En dónde va a haber leyes universales? En la ciencia, en la ética, en la estética. Es el momento donde todo obedece a leyes racionales. ¿Está? Muy bien. Es también otra característica de la modernidad. Siempre lo moderno, si yo digo, les pregunto a ustedes hoy, ¿qué hacen tanto tiempo? Hola, ¿cómo está, profe? ¿Dormiste? Bien. Bien. Es la primera vez que vengo. Pues ya veo que es la primera vez, por eso te pregunto qué hacer. Sí. Bueno, me parece bien. Si yo les pregunto a ustedes, decime vos, ¿tenés un zapato moderno? Sí, ayúdenme. No la dejes. ¿Cómo anda, Patricio? Bien. Querido. Y si es un zapato moderno, es un zapato ¿cómo? Nuevo. No es usado, ¿no? No es como este que es reusado porque es tan cómodo que por eso doy clase con él. Sí. Entonces, lo moderno es lo nuevo. Entonces, el moderno tiene la mirada, y esto es fundamental, puesta en el futuro. ¿Por qué? Porque cree en el progreso. ¿Qué le iba a dar el progreso? La ciencia, la tecnología, los descubrimientos científicos. Entonces el hombre iba a lograr su felicidad a través de la razón y a través de la ciencia. Esa es la idea. Entonces, Qué bueno. la idea de progreso, la idea de optimismo, y vinculado con esto, una concepción lineal de la historia, porque también se pensaba que la historia va de lo peor a lo mejor. ¿Sí? Que acá en este punto de la historia estaría la civilización. Pensemos en términos de lo que diría Sarmiento, que no me escuche el ministro que lo nombra mucho y yo lo critico mucho. No al ministro, sino a Sarmiento. ¿Qué decía Sarmiento? Civilización o barbarie. La barbarie estaría acá. ¿Ok? Y acá estaría la civilización. A este momento también habla de una cultura, la cultura que estaría acá. ¿Me siguen? Sí. Entonces, hay una evolución. Eso es modernidad, mirar el futuro. Pero también hay una concepción lineal de la ciencia, como si la ciencia también evoluciona, ¿no? Como si yo les dijera, la física de Copérnico está acá y la de Newton es más y mejor, desarrolla más. Hoy sabemos que la ciencia, ¿cómo actúa?
¿Y el paradigma qué implica? Una ruptura. Una ruptura, un salto. Esa idea, ¿quién la dice? Un inglés maravilloso que ustedes han visto seguro, Kuhn. Pero a mí me interesa que apliquen lo que saben para entender. Entonces, actualmente van a decir, no hay rupturas. De pronto estas ideas no me sirven para explicar esto nuevo. ¿Está? Otra idea fundamental que es al darle preeminencia, digamos, a la razón y al sujeto, el hombre toma de la realidad lo que está afuera y lo mete en su cabeza. Conocer es copiar. Esa idea la vamos hoy a borrar, porque conocer es construir el objeto de conocimiento. Eso que muchos pedagogos dicen, tienen que saber que quien lo dice primero es la filosofía. O sea, conocer no es que yo meta, que es un poco la idea escolar. Este chico no me aprende, este chico no me estudia, este chico no me asimila. Yo siempre digo la terminología digestiva que circula en la escuela. Conocer es comer, ¿o no? Denme ejemplos. Los famosos objetivos que habrán tenido que escribir, que son patéticos cuando dan clase en un secundario, en un terciario. ¿Cómo son los objetivos? Actitudinales y toda esa historia. Actitudinales, objetivos. Conceptuales. Exacto. Muy bien, sigamos. Otro más. Analizar, comparar, interpretar, Caracterizar, identificar, identificar. Adquirir. Yo estoy buscando las trampitas, también ustedes me tiran. El alumno El ladrillo. asimile. ¿Y los alumnos qué le dicen al que sabe mucho? Traga. ¿Y qué traga? Conocimiento. ¿Y el estudiante qué le dice? Le escupí todo a la vieja, igual me metió la goma. ¿Es así o no? Entonces, si conocer es tragar, es asimilar, esa concepción viene de acá. ¿Está? Muy bien. Entonces ahora, recordando todo esto, nosotros vamos a ver cómo y por qué. Yo siempre digo que uno conoce algo cuando lo puede contextualizar. Si yo no pongo algo en un contexto, no tiene sentido que ustedes hablen de ningún pensador, educador, historiador, filósofo, sociólogo, sino se preguntan por qué dice lo que dice y no dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que esta razón universal, totalizadora, empiece a debilitarse, empiece a sufrir heridas? Y con términos psicoanalíticos se suele decir que la razón sufre heridas narcisísticas. ¿Está? ¿Y Narciso saben quién era? ¿Sí? ¿Todos saben? La mitología. No veo que digan sí. ¿Todos? Me parece muy bien. Si uno no dice no sé, no puede querer saber. A ver los que saben. ¿Quién era Narciso? Es un joven que se miraba como se miraba su imagen, se enamoró de su imagen. Muy bien, acá dice una amiga, una colega, ella es abogada, le interesa, no se dedica a la docencia, le interesa la posmodernidad, por eso me acompaña ahora. Ella dice, Narciso
se sentía tan bello. Narcisista es aquel que se ama a sí mismo. ¿Está? Ajá. Suele ser narcisista, doy un ejemplo, no necesariamente, no se vayan a ofender si salen con una de esas características o con una de esas características. El que hace músculos todo el tiempo, ¿sí? Se mira en el espejo. Que se mire en el espejo. Y Narciso se miraba en el espejo del agua. Y se miró tanto que hasta el final muere ahogado. A mí me fascinan los mitos, porque estos son mitos, pero también hago un paréntesis para recuperar la palabra mito, porque es una palabra que está muy desprestigiada. Cuando uno dice el mito de Maradona, no, mito son relatos que hace una comunidad, no es algo que dice alguien, un científico que dice no. Por ejemplo, el del perro familiar en Tucumán, que es familiar para ustedes. Pero la particularidad del mito es que tiene una cara de ficción, de mentira, porque Narciso no existió, ¿sí? Y otra de verdad. Porque el mito del perro familiar, ¿cuál era su verdad? La situación que vivían los trabajadores de la maternidad. ¿Está? Entonces, todo mito, el mito de Edipo, miren la significación que tiene hoy. El psicoanálisis no existiría sin el mito de Edipo, digamos. ¿Sí? Tiene un fondo de realidad, un fondo de verdad. No es fábula, es diferente a una fábula. Un mito es otra cosa. ¿Está? Muy bien. Entonces esta razón, estoy agarrando el que no, esta razón, ahora estoy de tanto que no sé cuál es, empieza a debilitarse cuando, yo voy a empezar por lo más sencillo, yo estoy dando los antecedentes para que ustedes entiendan por qué surge la posmodernidad. Ustedes van a encontrar escrito posmodernidad con S o posmodernidad con ST. A mí me gusta escribir las palabras como son, para eso estudié griego. ¿Está? Post no es lo mismo que pos. Entonces yo uso T. Lo mismo, se intentó sacar la P a septiembre, me parece horrible decir septiembre. ¿Está? Pueden usarla de las dos maneras. Para saber qué es lo que se produce, tengo que saber cuáles son los antecedentes. Voy a empezar muy rápidamente diciendo que ya en el siglo XIX, siglo XIX, 1800, hubo tres precursores que los tengo que nombrar porque son importantes. No eran en absoluto posmodernos. ¿Está? No, precursores. ¿Por qué se dice un precursor? Es alguien que en otro tiempo anticipa ideas. Ay, no estoy usando el Micrófono. ¿Por qué no me avisan? ¿Y cómo va a escribir si usa el micrófono? Bueno, pero lo escribo solo con una mano. No voy a mover las manos, sí, me va a molestar, pero bueno. Hay que conseguir uno de vinche. Hay que conseguir un micrófono de vinche para que ella tenga las dos manos libres. Sí, así no tengo que gritar. Bueno. Uno es Marx. ¿En qué año nace Marx? Uy. Bueno, no lo voy a poner en septiembre. 1818. O sea, casi a principios del siglo XIX. Y él empieza a cuestionar esa razón que lo explicaba todo. ¿Cómo la cuestiona? Diciendo
que los hombres no fotografiamos la realidad, sino que miramos la realidad a través, lo vieron en la clase pasada con Schaef. ¿De qué habló Schaef? De la ideología. Entonces, ¿la ideología qué sería? Ese conjunto de ideas, creencias, imágenes, supuestos, prejuicios que tenemos todos. No es cierto que yo dejo mi ideología afuera. No la puedo dejar. La puedo mantener en línea. En línea quiere decir que no me jueguen malas pasadas, no que va a adelgazar la ideología, bueno. Pero todos vemos el mundo a través de una óptica, a través de una postura, a través de concepciones, ¿sí? Basta pensar en la grieta hoy para ver si hay o no hay ideología circulando. Entonces, la razón para Marx, ¿por qué Marx le provoca una herida a la razón? Porque le dice, vos no transparentás el mundo tal cual es, lo transparentás de acuerdo a tus intereses de clase. ¿Ustedes creen que el dueño de un supermercado ve el mundo igual que el repositor o que el que limpia el supermercado? No. ¿El estudiante ve el mundo como lo ve el profesor? No. ¿Está? Entonces, también con esto le pone esa omnipotencia de la razón no es tal. ¿Me siguen? ¿Entendieron? Sí. ¿Seguro? Sí. Tiene muchas otras cosas, pero a mí me interesa que entiendan el sentido. Otro que también hiere a la razón es el maravilloso pensamiento de Nietzsche, que nace en 1848. Se dice Nietzsche. ¿Pueden repetir? Nietzsche. No van a decir Nietzsche, ni no, Nietzsche. La clase en inglés la cobro aparte. Es alemán, perdón. Falta la T. ¡Ay, qué horror! Mira, esto es un buen alumno. Sí. Gracias. Nietzsche. Mira, yo para acordarme de De la todas las, pronunciación. de todas las consonantes que tiene la palabra. Nietzsche. Nietzsche es alguien que en el siglo XIX es capaz de criticar a toda la modernidad, a toda. En momentos en que nadie podía entender ni comprender lo que él decía. Criticó a la ciencia, criticó la supuesta noción de verdad, criticó el hecho de que el hombre sea solo racionalidad. El hombre también es sensación, es sensibilidad, es sentimiento. Y es más, va a decir que el entendimiento humano, la razón, permanentemente nos engaña. Y en parte tiene razón. El lenguaje también nos engaña. El lenguaje nos juega malas pasadas. ¿Les ha jugado alguna vez malas pasadas a ustedes el lenguaje? Sí. A ver, alguna, cuéntenme una situación linda, entretenida. A ver, Márquez, vamos, vos sos un hombre grande, vamos. El lenguaje cuando juega una mala pasada, digamos. Sí. Y uno quiere decir una cosa y dice otra, en Sí, definitiva. ya sé, pero dame un ejemplo picante. Un ejemplo picante. A ver. Soy colorado. Sí. Una anécdota quiere que le cuente, profe, en definitiva. Sí. Pero no que te
digo yo, no porque es una experiencia mía. Una pareja infiel, ¿sí? El marido se llama Raúl y de pronto le dice Pedro. Bueno, al segundo Pedro ya se arma la revolución dentro del hogar, ¿o no? Sí. ¿Está? Porque en realidad, y eso lo va a ver después Freud, pero la filosofía hace mucho una crítica del lenguaje. Porque el lenguaje es el que en cierto modo, voy a decir algo fuerte, instaura realidades. Lo vio el otro día, lo vieron ustedes con Shea. Los medios instalan realidades. Instalan modos de ser mujer, modos de ser hombre, modos de ser madre, ¿sí? Para una sociedad que en otro momento, si alguien no era madre, no te terminabas de realizar. Pero la realización humana, una puede ser madre como ser hijo, pero uno se realiza de múltiples formas. ¿Se entiende? Entonces, el lenguaje configura realidades. Y Nietzsche fue capaz de verlo a principios, casi recién había empezado el siglo XIX. O cuando dice esa famosa frase, Dios ha muerto, no quiere decir que él quiere matar a Dios, esa cosa que a veces puede circular en esos manuales horrendos. Porque cuando se le pregunta, ¿quién lo mató? Los hombres lo hemos matado. ¿Y cómo lo matamos? Y bueno, con la moralina, es una palabra que yo amo. Una cosa es la moral, y la moralina es esa moral deteriorada, como si yo, todo lo que dijera acá, en mi vida cotidiana, hiciera lo contrario. La moralina, dice Nietzsche, es aquella que hace que la persona sale de la iglesia y le pone el pie al de al lado para que se caiga. Creo que ejemplos deben tener miles. ¿Está? Miles. En todos sus trabajos, cualquiera sea, hasta universitarios. Porque tampoco me creo que no, la universidad es una cosa, el colegio es en todas las instituciones. Circula eso que después Sartre llamará la mala fe. ¿Se entiende? Entonces, la figura de Nietzsche es fundamental. Nietzsche es el filósofo preferido de todos los escritores postmodernos. Tiene una frase también que dice, Descartes dudó de todos menos del lenguaje. Obviamente, también si no existiera Descartes, no existiría el psicoanálisis, pobre Descartes, todo le adjudica. Y el tercero es Freud. Vamos, Patricia. Y obviamente, ¿por qué le pega una herida narcisista a la razón? Nadie se psicoanaliza acá. Nadie es infiel, nadie se psicoanaliza, nadie está casado. ¿Qué le pasa? No le planeta. Vamos. Qué bien, Freud. El inconsciente. Eso. Y además del inconsciente, ¿qué? El concepto de represión. Perdona, Patricia. Las pulsiones. Esta idea, en realidad, el complejo de Edipo es maravilloso porque lo toma de un mito griego. Los mitos griegos son realmente una delicia leerlos. Esa idea de que el hijo se enamora de la madre, así como la hija se enamora del padre, es algo universal en la vida, porque además hacia la cultura, porque también esconde el problema del incesto. Si hubiera incesto, no habría más cultura. ¿Se entiende? Entonces, no solo soy una razón que ilumina las oscuridades, no.
Soy pulsiones, soy instinto. Freud habla de un instinto de vida y de muerte. Es cierto, ¿se entiende? Son pulsiones que tenemos los seres humanos. Lo que pasa es que a nosotros, nuestro disco rígido nos enseñó que éramos animales racionales. Y no somos animales. ¿Por qué? No porque tenga nada con los animales, porque el animal es una naturaleza, algo que está ahí, que nació ahí y que quedó, digamos. Nosotros somos existencia, hacemos nuestra vida, tenemos proyectos, ¿se entiende? Eso es la idea fundamental. Pero no toda nuestra conducta es racional. Si fuera racional no habría guerras, matanzas, asesinatos, pedofilia, no sé, todo lo que quieran. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto es fundamental como un antecedente. Pero hay otro antecedente que es fundamental. Nuevos descubrimientos científicos. A mí me encanta la física. Newton, todo lo demás. Acá hablaban ustedes de la ideología la clase pasada y de la objetividad. Y yo digo, no es que, y se lo dije al profesor, no es que los medios no son objetivos. La ciencia hoy sabe que no es un saber objetivo. Porque la física del siglo XX cuestionó la objetividad. ¿Por qué cuestiona la objetividad? Porque el físico que estudia fenómenos naturales, cuando ve la naturaleza, la ve a través de ¿qué? Instrumentos, el propio ojo, lo propio. Su instrumento, su propio ojo, y además de su propio ojo, ¿qué? Su experiencia, la razón. Su experiencia, su enciclopedia personal, sus creencias, su formación, su cultura. Si no vamos a creer esa cosa ingenua, que el científico va a la naturaleza a ver biólogo, el científico va a la naturaleza a ver qué descubro, a ver, no. Va buscando El científico va a la naturaleza con una pregunta, sí, pero también va con una respuesta. Va con una concepción de universo, va con una concepción de materia, de naturaleza, de espacio, de tiempo. Imagínense eso en el terreno de las ciencias sociales o del derecho. ¿Sí? Entonces, la objetividad fue cuestionada por la ciencia. La idea de que hay elementos últimos simples en la realidad fue cuestionada por la ciencia. Hoy sabemos que el átomo es una hipótesis, un supuesto metafísico. ¿Está? Suponemos su existencia. Entonces, son el determinismo. A ver, profe de biología, cuénteme una idea de la biología renovadora. ¿El azar? ¿Qué pasa con el azar? No es el que produce la evolución, porque sería una explicación, pero hoy se sabe que muchos descubrimientos en la ciencia se dan por azar, sí. que echa por tierra el principio de causalidad. Pero por otro lado, cambios genéticos bueno, puede ser, por ejemplo, el principio de Schrödinger de incertidumbre. Tal cual. Pero eso opera en la ciencia. No es que viene de las ciencias sociales. El principio de incertidumbre. Porque les digo siempre, la ciencia es un progreso, una búsqueda permanente de la verdad.
pero no es una búsqueda de certeza. En la ciencia no hay certezas. Y el que les diga que hay certezas, cuestiónenlo. ¿Puedo tener certeza de cómo se comportan los seres humanos? No. De pronto el tipo estaba en la casa, se fue a comprar un cigarrillo y desapareció. Digamos, un ejemplo. Bueno, hablemos de lo que pasó en las elecciones pasadas. ¿Hay certeza? No. Todas las encuestas. Porque, ojo, a mí me da risa cuando muchas investigaciones quieren estadísticas. Hay un libro re viejo que se llama Las estadísticas mienten. Primero, al que hace estadísticas se le paga por hacer estadísticas. Y suponete, vos le pagas una fortuna y el tipo te hace la estadística diciéndote que te va a ir re mal. No, no te da ganas de pagarle, ¿no es cierto? No. Y por otro lado, porque los datos que yo uso, los busco yo, con mis intereses. ¿Me siguen? Sí. Los busco yo, sé lo que estoy buscando. Sé qué datos selecciono y qué datos no selecciono. Entonces, todos estos cambios de la ciencia, la idea de la naturaleza. En el siglo XVII la naturaleza era una máquina. Hoy la naturaleza, ¿qué es? Dinamismo, modificación, transformación, acción y reacción. ¿Se entiende? Y con eso otro golpe narcisista a la razón. ¿Estamos? Si la razón tenía que ver con la objetividad, con la certeza. Muy bien. Profesora, Sí. disculpe, también se puede decir que no es solo a la ciencia descubriendo, o a la filosofía descubriendo sus limitaciones, sino también que el descubrir que ciertas ideas como la creencia en una certeza o en una realidad completamente transparente, rastrear ciertas consecuencias éticas o políticas que tuvieron en la historia, ¿no? Como fundando regímenes totalitarios, ciertas concepciones. Está bien lo que vos decís porque, por ejemplo, cada época histórica tiene una ideología que la sustenta. Es imposible que no la tenga. No quiero decir que esté mal, porque yo no creo que pueda alguien no tener ideología. La tiene. Quizás no es consciente de que la tiene. Una persona puede decir, yo soy apolítico, pero no puede ser apolítico, porque la postura apolítica de aquel que decide no meterse, a mí no me importa que se maten todos, es una postura política. ¿Está? Ver cómo matan en la calle a alguien, ver cómo patean a una persona, con un policía rodeado de montaña de policía le pega una patada y todavía se justifica que lo haga porque el tipo tenía un cuchillo atrás. Es decir, eso también es un posicionamiento político, que es despreciar a la vida humana. O bueno, Bolsonaro felicitaba a los policías por abatir a los delincuentes. Exactamente, Bolsonaro, un homofóbico, bueno, hay ideología y nos atraviesa. ¿Está mal que haya ideología? No. No. Porque es imposible que no la tengamos. Pero tenemos que poder reflexionar sobre qué ideología tenemos. ¿Sí? Muy bien. Sobre la base de una característica que a mí me parece que es fundamental. Kant hablaba de la autenticidad. Ser alguien auténtico. Alguien auténtico es aquel que vive de acuerdo a lo que piensa. En cambio, nosotros vemos muchas personas inauténticas. Declaran una cosa y en la realidad son otra. ¿Sí? Adentro de las puertas de su casa son otras. Ejemplos deben tener miles. ¿Está? Eso para mí es
una de las, puedo hablar de virtudes que destaco en los seres humanos. Porque si vos no estás al lado de alguien auténtico, si estás al lado de alguien que miente siempre, no podés fundar ninguna relación si vos no tenés la creencia. Ustedes no estarían acá si no creerían que yo iba a venir. Yo no hubiera venido si no tengo la creencia de que ustedes van a venir. ¿Se entiende? Bien. Excelente. Y hay otro, me quedan dos antecedentes más. Un antecedente importante son los cambios mundiales en el siglo XX. Esta razón que prometía felicidad, como Palito Ortega, la felicidad, prometía bienestar, prometía leyes nacionales. Nos encontramos con un siglo XX, con guerras mundiales, nazismo y fascismo, ruptura del equilibrio ecológico, hambre. Y bueno, ¿dónde está este optimismo, esta razón que me iba a garantizar que yo sea feliz? ¿Me siguen? Sí. Entonces también esos son golpes a esa racionalidad, porque lo que muestra la guerra es la irracionalidad, ¿o no? Gente que se mata, o esa gente joven que la mandan a luchar por algo, como fue por ejemplo la guerra de Malvinas. Es impresionante. Mandan a la gente, ¿por qué tengo que matarlo a este si no? O el otro, ¿por qué te tiene que matar a vos? O sea, han ido cuando lo que circulan son otro tipo de intereses. ¿Está? Muy bien. Y por último, la sociedad de los medios masivos de comunicación. Ustedes saben que en inglés, medios masivos de comunicación se dice mass media. Se escribe media, pero se dice media. Por eso se habla de una cultura más mediática. Cuando la vean escrita, eso significa una cultura basada en los medios de comunicación. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando primero surgen los medios masivos de comunicación, indudablemente uno tiende a creer, y además se fundaron con esa idea, de que iban a democratizar, lo cual es cierto, porque mucha gente en cualquier lado del mundo puede saber lo que pasa en otro lugar, ¿sí? Que iban a garantizar una sociedad transparente, pero de pronto vemos que como lo vieron con Emmanuel y como lo vieron con Shear, tienen sus conos de luces y de sombras. Me pareció interesante que Shear use un término que yo suelo usar mucho también, tomado de Humberto Eco, que en estos temas, lo mismo que en el tema de la tecnología, no hay que ser ni apocalípticos, que sería decir, todos los alumnos dejen el teléfono afuera, acá nadie usa el teléfono, al hijo sacarle el celular, no pasa por ahí, ¿sí? No pasa por ahí, porque no, sí. Por el tema de los baños, hay que cuidar, por eso no los abren, hay que usar los pasillos, ¿Escucharon si ven que quieren ir al baño? por eso no los abrieron. ¿Hay que ir al 100? Ah, no, olvídate. Tendré que ir hay que bajar, hay que caminar un montón. No, mal. Bueno, gracias. Yo pensé que ibas a hablar de los medios. No, disculpen. No me importa. Ahora, ¿por qué la sociedad de los medios masivos de comunicación es también un antecedente que hay que tener en cuenta para entender la posmodernidad?
A ver si me puedo hacer explicar de una manera sencilla. Porque si yo decía que este sujeto racional, la razón, iba a legislar sobre toda la realidad, estoy hablando de que había una realidad racional que estaba ahí, que yo la podía ver. Entonces, de pronto vinieron algunos pensadores, como Nietzsche en el siglo XIX, que sin que todavía esté esa expansión de los medios masivos de comunicación, vio el poder del lenguaje. El lenguaje es un instrumento de poder fundamental. Y lo que van a decir muchos filósofos posmodernos es que en realidad los medios masivos de comunicación, la pantalla del televisor, me muestra a mí que no hay una realidad que se guía por leyes racionales, sino que hay múltiples realidades. Hacen zape a la noche. Traten de no hacerlo después de las 12, que están los vendedores de ilusiones, ¿sí? Eso no. Las iglesias, la salvación eterna, guita de por medio, ¿no? Si no hay plata, no hay salvación. Uno puede ver lo que sucede en La Pampa, lo que sucede en las playas de México, que están llenas de bagazos, llenas de algas.